edades estamos hablando de hombres, mujeres de entre 20 y 30 y pico largos. Sí, estamos ¿no? entre los 25 y los 35 para situarnos. Generación Y se llama. Sí, generación millennial, Sí. generación Y también. Sí. Sí, es esta generación que quedó un poco bisagra, ¿no? Que ya son nativos digitales, han nacido ya con Sí. tecnología, pero algunos todavía rezagados que les cuesta un poco todavía el ingreso a la tecnología. Pero sí, estamos hablando de esta generación. ¿Cómo es la relación de esta generación? Que bueno, hay un artículo muy interesante en el New York Times que da cuenta de esta tendencia que se está registrando de menos deseo sexual. ¿Cómo son en principio? Después avanzamos en el tema. Yo creo que en general, estoy hablando en general, ¿eh? Sí, Esto sí, es por importante de supuesto. señalarlo, pero es una generación que marca tendencia con esto de la inmediatez, ¿no? La satisfacción del impulso garantizada en el momento exacto. Hay un libro muy interesante que habla de esto, ¿no? El amor líquido, justamente esto, cómo los vínculos... ¿Quién es el autor? Bauman, Bauman, ¿no? sí. Y justamente esto, cómo los vínculos empiezan a transgredirse y a funcionar de maneras diferentes, y cómo también esto de qué manera empezamos a pensar las relaciones, no solo las relaciones sexuales, sino las relaciones, las vinculares. A veces es más fácil pensar en esta generación en picoteos, ¿no? Esto que decimos, bueno, ¿para qué voy a estar 2 horas hablando con una misma persona si puedo desde mi celular, en la comodidad de mi casa, estar hablando con 5 o 6 personas a la vez? Entonces, ese gasto energético es diferente también. Esta virtualidad que cultivan estos jóvenes, uno sobre todo piensa en chicos de 20, 20 y pico de años, muy acostumbrados a sostener relaciones múltiples en WhatsApp, en las redes sociales, en las aplicaciones de búsqueda de parejas o de encuentros personales. ¿Esa virtualidad impacta cómo en el deseo? ¿Es el territorio fértil para el desarrollo de ese deseo que siempre es escurridizo, o al contrario nunca lo concreta en la escena sexual real de carne y hueso? Yo creo que hay un poco de cada cosa, ¿no? También un poco siguiendo este tipo de impronta en la generación, es un poco y un poco. Pareciera que es una generación donde el deseo sexual está un poco puesto en otro lugar, ¿no? Un poco desde la pornografía, un poco desde la inmediatez del vínculo, las redes sociales, las aplicaciones. En el texteo. Exacto, el sexting, ¿no? Esto también de las redes sociales facilitando y habilitando una multiplicidad de encuentros sexuales con otros y con uno mismo, un poco lo que decía recién, desde la comodidad de casa. Y la dificultad para no voy al cine, miro Netflix, no voy al encuentro sexual, texteo o sexteo. Perfectamente, y no con una sola persona. Puedo hacerlo con 3 o 4 a la vez, entonces todo mi deseo sexual está perfectamente distendido y está ocupado en este picoteo, ¿no? Ahora le dicen chongueo, ¿no? Esta cosa más como más informal. Y por eso también cuesta tanto el encuentro cara a cara, porque son personas que están muy acostumbradas a la realidad virtual y que les cuesta mucho este encuentro cara a cara y el poder sostener la mirada. Ahora, en ese encuentro virtual y seducción virtual, ¿hay consumación por lo menos autónoma, individual, onanista de la sexualidad y del deseo? Sí, vos sabés que hay otro informe que también salió hace muy poquito, que dice algo así como, esta es una generación que tiene más deseo sexual, que viene como un poco por este lugar, tiene más deseo sexual que la generación que le tocaba a la misma edad a nuestros padres, por ejemplo, pero con menos cantidad de orgasmos. Es decir, que esto también te marca cómo la capacidad orgásmica tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo. Si yo no conozco mi cuerpo, es imposible poder acceder a un placer mayor, a un nivel mayor de seducción conmigo misma. Pero el encerrarse en el cuarto con las plataformas de pornografía o el sexteo con múltiples sujetos deseados, ¿no puede llevar a un trabajo sobre el cuerpo de estimulación y de orgasmo? Sí, pero a veces está vedado eso. Pareciera que... Porque tiene que ver con el acceso a esa información, porque pareciera que la información está muy presente, es una generación que tiene la información literalmente en la palma de la mano. Tutoriales para todo, inclusive para orgasmos. Pero absolutamente para todo. Es impresionante, digo, nosotros no nos hemos criado en esa generación, ¿no? Venimos de otro tipo de educación sexual, pero eso no significa que el acceso a esa información sea un acceso garantizado. A ver, ¿garantizado por qué? Garantizado por la forma de acceder a esa información, porque si bien parece que el porno es como la gran escuela de la sexualidad, lo cierto es que el porno es una puesta en escena, digamos, ¿no? Tiene que ver con esto, con una ficción. Con una mirada falocéntrica, las mujeres tienen otro tipo de discurrir de la sexualidad. Sí, y otro cuerpo, y otra conducta sexual que no tiene que ver con la conducta sexual real. Y entonces aparecen en los consultorios de sexología cientos de mujeres de esta generación diciendo,
no tengo orgasmos. No sé cómo es un orgasmo. Yo creo que si lo hubiese sentido alguna vez, recordaría cómo es, cómo debería ser. Impresionante. Sí, impresionante. Mariana, otra cuestión, la libre disponibilidad que hay hoy en día, la poca demonización que hay sobre el sexo, ¿baja el deseo? Yo creo que lo baja también, ¿no? Esto de haberle quitado como el factor más prohibitivo, más clandestino, claro. También lo habilita desde un lugar diferente. Esto es un gran iceberg, digamos, ¿no? No podemos pensarlo como solo un elemento. Acá hay varios elementos que se ponen en juego. Uno tiene que ver con con la habilitación de las relaciones sexuales, relaciones múltiples parejas a la vez, todo esto que se va poniendo en juego. Pero a la vez, esto que decíamos recién, cómo las mujeres tienen más nivel de deseo, pero a la vez menos capacidad orgásmica. Claro. Y tiene que ver con el desconocimiento del propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo juega la noción de consentimiento que está tan instalada a partir de la lucha del feminismo en el despertar, sostenimiento y concreción del deseo? El consentimiento, ¿hemos aprendido el deseo en el consentimiento? Qué importante lo que estás diciendo. Yo creo que hay una transición hacia este lugar, ¿no? Yo hoy justo hablaba en una radio a la mañana y decíamos algo como... Todos sabemos que el preservativo hay que usarlo. Todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo. Lo que no estamos tan seguros es de qué pasa si tu pareja sexual de ese momento te dice, no hace falta usarlo. ¿Qué hacemos? Claro, empieza una conversación que, bueno, termina con esa escena sexual, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con esto, con qué educación sexual recibimos, cuántas escenas del porno nos muestran qué hacer y qué no hacer con el uso del preservativo, ¿no? Un poco si el porno va a ser la gran educadora sexual, bueno, empezar a buscar herramientas de transición para que esto pueda coincidir con la realidad. Última pregunta muy cortita porque ya terminamos, es la conciencia de las enfermedades de transmisión sexual, el HIV, pero múltiples enfermedades de transmisión sexual que esta generación sí conoce, la generación y también los deja lejos de la escena real. Yo creo que esto de la no utilización de preservativo, como una demonización del uso del preservativo, ha hecho que aumente la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, no necesariamente HIV, pero sí sífilis, gonorrea, digamos, hay otras enfermedades de transmisión sexual que lamentablemente están en aumento y tiene que ver con el desconocimiento. Muchísimas gracias, Mariana. Te vamos a invitar otra vez para seguir este tema. Hemos llegado al final de la repregunta, noticias a fondo, temas del día, los temas que importan y las entrevistas en profundidad. No se vayan, sigue Café de la Tarde con Pablo Fernández Blanco. Muchas gracias, hasta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Café de la Tarde y sobre todo feliz Día del Trabajador. Nosotros vamos a celebrar el Día del Trabajador